Cooperativa. Es presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Robaretti. Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 19 grados la temperatura actual, 30 la máxima que se espera para hoy. El primer café de este martes 6 de enero lo vamos a compartir con Gutenberg Martínez, que es el consejero nacional, es uno de los consejeros nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo está Gutenberg? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. También estamos con Camilo Escalona. Buenos días, feliz año. Feliz año, presidente del Instituto Igualdad. Y con Mario Desbordes, que es el secretario general de Renovación Nacional. ¿Cómo están? Días, ¿Bien? ¿Cómo salvo está? por el fútbol, bien. Sí, porque está lamentándose porque perdió Colo-Colo. Yo le digo, pero una lección de humildad de vez en cuando no le hace mal a los grandes, ¿no? Sí, bien ganado, pues San Marcos nos ganó bien, legítimamente. Sí, legítimamente. Sí, ¿Y qué le pasó? Bien ganado. ¿Mucho calor? Parece, pues espero que no sea cierto que los viejitos se nos camiseta, cansan. de la camiseta. ¿Sí? Claro, Dice, no. No, oiga, pero usted sabe que según ya nos dijo nuestra especialista en Feng Shui, ponerse una camiseta con una cosa... Se pusieron pirulo y perdieron. Claro, con una línea al medio, corta el pecho. Chuta. No, mala cosa. Pero mala cosa. Hay que apoyar a nuestro equipo. Igual. Claro. Es contra el sentido del ejercicio deportivo. Sí. Bueno, en todo caso, nuestro primer café hoy va a estar, me imagino, muy cargado al escándalo político, caso político y financiero. Caso Penta, pero antes déjenme comentarles que nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Debatir sobre los recuerdos de un pasado político doloroso puede ser un espacio de transformación social. Adentrarse en comunidades que han reconstruido su historia a partir de la memoria presente en centros de detención, tanto de Chile como de Argentina, es la premisa de la tercera jornada de políticas culturales que se realizará hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, Camilo Escalona, me dijo recién caso, ¿cómo era? ¿Wagneriano? Sí, porque por el Pablo Wagner. Claro. Bueno, yo creo que según la información de los medios de comunicación, se informa que será una de las primeras personas vinculadas a la actividad política, en este caso fue subsecretario de Minería de la administración de Sebastián Piñera, que sería imputado en el caso Penta, ¿no? Yo entiendo de que se informa también de que habría una indagación que afecta a la jefa jurídica de la subsecretaría de Minería en el mismo periodo. Y esto dice relación con favorecer un proyecto determinado respecto a la cual en la información del proceso se señala que habría reiteradas preguntas de parte del subsecretario, un proyecto llamado Dominga, una inversión minera, y situación que es paralela a el ingreso de el ingreso a su cuenta, el ingreso de 2,5 millones mensuales en una triangulación con un familiar. Sí. Este es uno de los aspectos de la arista política que se señala. Claro, es el más grave teniendo en cuenta que era una autoridad. ¿Por qué digamos, el expresidente Piñera decide alejarlo de su cargo? ¿Qué creen ustedes? Mario Desbordes. Yo asumí como subsecretario junto con Wagner y estuve en todas las reuniones previas, antes de que asumiéramos el 11 de marzo del año 2010, en donde María Elisa Abraham, el propio presidente Piñera, nos
insistieron 1500 veces para los que no sabían, pues yo creo que es algo muy obvio, cuáles eran las normas y el marco en donde uno se puede mover como autoridad de gobierno. Y una de las cuestiones más elementales era que uno no podía percibir ni directa ni indirectamente un peso de nadie. Claro. Y obviamente que tampoco se podía hacer gestiones para ningún proyecto particular o público que no fuera política de Estado. Entonces, de confirmarse primero que todo que recibió dinero de manera paralela, es un hecho grave, pero que en mi opinión se circunscribe a el subsecretario, al ex subsecretario Wagner. Yo espero que él pueda desmentir esto. Él dice que es una deuda que había, las deudas se pagan vía mutuo, se reconocen por documento, por escritura, Pero por lo que era tú como quieras. un salario, ¿no? De 3 millones de pesos. La fórmula es muy extraña y por lo tanto se ve pésimo. Y también espero que quede clarísimo que la tramitación de ningún proyecto tuvo que ver con gestiones inapropiadas de una autoridad de gobierno. Eso va contra todo lo que es la lógica de una autoridad y además contra lo que el presidente Piñera y todo lo que el gobierno se insistió hasta la saciedad. Así que espero que esto se aclare pronto y si hay responsabilidades que sean por supuesto sancionadas. Ahora, recordemos que lo más reciente es que por primera vez, por casi 10 horas, declaró ante el fiscal Carlos Alberto Délano y bueno, se llama la atención ver a Délano, ¿no es cierto?, declarando, como que va tomando ribetes bastante fuertes, al menos a nivel de imagen, de opinión pública. Sabemos que la justicia tiene que hacer su trabajo. Gutenberg Martínez. Bueno, como lo dijo hace años atrás el presidente Lago, hay que dejar que las instituciones funcionen. Digamos, eso demuestra que en este país las mismas funcionan. Eso demuestra que no hay nadie intocable en esa materia, que lo que se denomina el nuevo procedimiento penal, la existencia de los fiscales, es un sistema eficiente, un sistema rápido. Lo normal en el pasado es que esto habría entrado en un marasmo muy lento, muy privado, en que no se conocería nada de qué es lo que estaría pasando mediante los escritos en custodia, etcétera. Y que por lo tanto tenemos una información bastante más transparente de lo que está sucediendo. Yo por mi formación jurídica opero sobre la base de la verdad judicial y por lo tanto me parece que todo lo que constituya delito tiene que ser perseguido, tiene que claro, por supuesto, pero aquí simplemente aplicarse la ley y bueno, pero Gutenberg, será la verdad judicial la que opera. La verdad judicial, eso todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Tiene que operar, la justicia hace su trabajo, todo el mundo es inocente hasta prueba lo contrario. En fin, está también el tema de fondo, que esto demuestra hasta qué punto hay que legislar sobre el financiamiento de la política, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un hecho político potente, que es la publicación de estos correos electrónicos, de cómo se han ido conociendo los secretos de sumario, y hay un remesón político fuerte. No pueden ustedes como políticos, me imagino que no opinar. ¿Camilo? Bueno, yo creo que hay un derrumbe moral en algunas candidaturas, porque me parece que la exposición de mendigante de petición de recursos, como indican estos mails, indican un deterioro de la política como actividad a la que se le tiene que poner atajo. Y yo creo que eso exige que las fuerzas políticas sean capaces de reaccionar. A mí no tengo nada en lo personal contra el presidente de la UDI, Ernesto Silva. Incluso él tiene el mérito de ser una persona joven que asumió hace relativamente poco en esa responsabilidad. Pero no puedo compartir el espíritu de sus intervenciones en esta materia. Cuando señala de que no puede haber la hipocresía de querer apuntar con el dedo a un sector político, con lo cual claramente está tratando de legitimar la conducta de los suyos, está tratando de buscar implícitamente un empate, de que todos lo hacen, de que esto es habitual, de que estas formas de comportamiento se han generalizado. Es decir, los implícitos en las intervenciones del presidente de la UDI son entera y totalmente inaceptables. Él no puede intentar ensuciar
al conjunto del sistema político por el derrumbe moral de algunos de sus candidaturas. Y en segundo lugar, yo lo emplazo a que asuma su responsabilidad política como presidente de la UDI. Hay un partido que tiene que dar cuenta que empleó medios irregulares, y lo que va a establecer el tribunal no es solamente si son irregulares, sino que además si son ilegales de financiamiento de la política, porque la entrega de facturas y de boletas por prestaciones que no se cumplen, sino que tienen como fin encubrir la entrega de dinero con el propósito de tener la posibilidad de que parte de esos pagos se puedan cargar como gasto de las empresas, y en consecuencia el total del dinero que se entrega no va por cuenta de la empresa, sino que se carga a los impuestos. Claro. Es decir, ese procedimiento enteramente irregular que la Fiscalía va a establecer si es ilegal o no, es un mecanismo de financiamiento de la política que es natural. La opinión pública es lógico que exija, claro, que el presidente del partido, de las personas que están más abiertamente involucrados en él, tenga la capacidad de condenar, de rechazar y de establecer en consecuencia un parteaguas, una separación entre esas actividades irregulares e ilegales con la propia doctrina de su partido. Pero Camilo Escalona, cuando usted dice lo emplazo al presidente, ¿le está pidiendo, hay algo implícito, me sonó así como debería renunciar? O sea, lo primero que tiene que hacer es condenar este tipo de actividades. Eso es lo elemental. Es lo que está tratando es de justificar y de alguna manera encubrir, ¿no?, en los implícitos de sus intervenciones, lo que él está señalando: mire, los míos no hicieron algo tan grave porque todos lo hacen. Yo lo que quiero decir claramente es que yo no acepto que el presidente de la UDI quiera ensuciar al conjunto del sistema político con las prácticas irregulares de sus candidatos. Desde RN, ¿cómo se mira esto, Mario Desbordes? Bueno, ayer en la reunión de directiva y en la comisión política obviamente fue tema esto. Nosotros confiamos en que la versión que da la UDI, los dirigentes de la UDI que están involucrados, que es en el proceso, que son 5 o 6 personas, de muchos parlamentarios, etcétera, también hay que dejarlo claro, acrediten en el juicio, si es que se llega al juicio, que no hay ilícito. Primer dato, o sea, nosotros confiamos que eso va a pasar, que se va a acreditar que no hay un ilícito. Desde el punto de vista de cómo se ve, si uno lee estos correos, si uno revisa la redacción, incluso, obviamente está pésimo, no hay duda. Pero el lenguaje es uno, el fondo es otro. Esperemos que no haya ilícito. Eso es lo que Renovación Nacional confía en que se va a acreditar. Creemos en la versión de la UDI que no hay ilícito y esperamos que eso se demuestre en el juicio, que se demuestre ante el tribunal que conocerá esta causa, que no sabemos si se habla de juicio abreviado, se habla de la posibilidad de salida alternativa, unas son en el juzgado de garantía, otras son en el tribunal oral, se verá en el tribunal que corresponda y que se acredite que no hay delito. Yo creo que esa es la primera cosa. Lo segundo, como tú dices, aquí hay que insistir en abordar de manera más profunda lo que es el financiamiento, no solo la política, no solo las campañas de la política en general, eso lo hemos discutido antes. Sí. Uno ve estos correos y obviamente no queda menos que decir que es tan horrible, no hay duda, malas frases. Como mendigando financiamiento. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, el caso de Ena von Baer, que ella en una entrevista incluso en CNN que se difundió bastante ayer, se recordó, ella negó totalmente haber pedido este financiamiento. Nunca le pedí plata a Delano. Y está el correo donde ella, estimado Carlos, bueno, y le escribe, ¿no es cierto? Y termina diciendo, esto se debe a la deuda de la campaña, a que la UDI recortó en 50 millones el aporte que había comprometido, y ahora tengo que tratar de cubrir una deuda, ¿no? Espero que me puedas ayudar, espero con ansias respuestas, muchos saludos, Ena. Entonces es como casi infantil. ¿Cómo pueden cometer eso? ¿Se puede llegar a cometer esos raros errores, ese Gutenberg teniendo tremenda experiencia política, los partidos, todo? Gutenberg no está muy... No, es que a mí me parece... Bueno, a mí no me gusta opinar en términos de los casos personales. Ese es mi problema personal. ¿Ya? No me gusta involucrarme en las situaciones individuales. A mí me gustan los análisis globales y como análisis global el tema de financiamiento de la política, del mal financiamiento,
de los comportamientos indebidos, legales o ilegales, de mucho más grave, digamos, lo que sean los comportamientos ilegales en el financiamiento de la política, son los temas, digamos, que a mí me interpelan. No me gusta la judicialización de la política ni la politización de los hechos judiciales. Creo que eso no le hace bien tampoco al sistema. Pero son senadores. Yo prefiero, claro, es que por eso digo que yo prefiero separar las cosas, no juntarlas ambas, ¿ya? A mí me gusta, y ahí donde se mezcla con la cosa profesional, a mí me gusta emitir juicios políticos con la verdad judicial, no con los hechos anteriores. Ahora, no me gustan los empates, el buscar los empates, no me gustan las defensas corporativas, creo que no proceden. Las responsabilidades penales, digamos, son responsabilidades personales. Si alguien busca empates políticos, él está politizando el tema. O sea, si la UDI busca empates políticos, está politizando el tema y por lo tanto está asumiendo responsabilidades políticas sobre el tema. Y ahí sí que entramos, digamos, a otra situación. Ahora, no cabe ninguna duda que es una situación súper grave, una situación súper complicada para la UDI. Yo creo que en los temas éticos no tan solo hay una responsabilidad de la sociedad, sino que hay una responsabilidad propia de los partidos a su interior. Yo soy de los que creo en la sociedad, en los cuerpos intermedios, y creo que los cuerpos intermedios tienen que velar también por la ética de sus miembros, que deben haber, en su oportunidad planteé la creación de la Comisión de Ética dentro de la Cámara, y que hubiese un código de ética dentro del Congreso, y que haya y exista una comisión de ética como existe dentro de la democracia cristiana, y creo que todas las organizaciones deben tener comisiones de ética para velar porque éstas se cumplan en el interior de sus organizaciones. Creo que ese es un problema de toda la comunidad. Esa es mi línea de comportamiento. Hemos hablado tanto sobre el desprestigio de la clase política, esto es un misil fuertísimo en la opinión pública. Volviendo al tema de lo que decía, en ese sentido, claro, uno no personaliza, pero son senadores, son personas que han sido elegidas, que hay miles de personas que han depositado su confianza, y ver estos comportamientos causa un impacto en la opinión pública muy fuerte. El presidente de la UDI, a propósito de lo que decía Camilo Escalona, pueden haber habido errores en solicitar recursos, pero aquí nadie se ha llevado ni un peso para la casa. ¿A esa frase se refería Camilo Escalona? Bueno, son dos frases. Es decir, aquí él dice nadie se ha llevado un peso para la casa, pero si no estamos hablando de eso, estamos hablando del financiamiento irregular de las campañas. Estamos hablando de recurrir a medios vedados con el propósito de atraer los votos de la opinión pública. Es decir, no estamos hablando aquí de un ejercicio de enriquecimiento personal. Estamos hablando de cómo se lleva a cabo la actividad pública, ¿verdad? O sea, la actividad pública. ¿Cuál es la actividad pública en este caso? Uno se inscribe en un partido, logra tener una cierta influencia en ese partido, logra tener un cierto respeto, un apoyo, lo llevan de candidato. Está en una actividad pública. Ese partido tiene un programa, tiene un candidato presidencial, tiene una propuesta de país. Y uno compite en la opinión pública con el propósito que la gente lo respalde, vote o no vote por uno. Y recurre a métodos y procedimientos irregulares e ilegales de financiamiento de esa actividad pública. Y en consecuencia no estamos hablando aquí de que se metieron los millones en el bolsillo. Eso, bueno, la Fiscalía podrá acreditar si eso ocurrió o no. Ese sí que es un problema judicial. Pero el problema político es que no se puede financiar la actividad pública con métodos irregulares, ¿no? Porque aquí lo que está pasando, y eso es lo profundamente negativo de toda esta situación, y yo creo que sí, la parte judicial de la investigación del delito, naturalmente que le corresponde a la Fiscalía y a los tribunales. Nosotros por ningún motivo nos vamos a meter en eso, ¿no? Luchamos durante 17 años por la independencia de los tribunales de justicia y que no estuvieran intervenidos por la dictadura, así que yo parto de la base de haber dado pruebas más que categóricas de nuestro comportamiento en ese sentido como fuerza política. Pero esto no es solo un problema judicial. Esto también tiene un problema, hay una dimensión política. En este problema judicial hay una dimensión política, que no puede aparecer la actividad política como una actividad delincuencial. Esa es la muerte de la democracia. Porque aquí no podemos aparecer todos como un grupo de personas arrastradas que andan pidiendo el favor
de los financistas con el propósito de conseguir votos como sea. Es decir, dicho de otra manera, ¿cuál es la dimensión política de mi punto de vista en este aspecto, que es una dimensión del punto de vista político y moral? Es la siguiente: uno no puede pretender asumir posiciones de poder a cualquier precio. No se puede. No se puede recurrir. Ayer la dictadura recurrió a la violación de los derechos humanos, hoy día uno, como candidato, no puede recurrir a estas prácticas. No, el poder no se puede conseguir a cualquier precio. Hay una dimensión moral que tiene que empapar la actividad política, que es la que en este caso lamentablemente el presidente de la UDI no asume, porque quiere, claro, obtener una ventaja a corto plazo, en el sentido de decir, no, si nosotros no somos los únicos que hacemos estas prácticas irregulares. Supongamos que la justicia hace su trabajo, bueno, en fin, y está el tema de la responsabilidad de los políticos, de los candidatos, pero también está la responsabilidad del financista. Hay un problema de concepción, hay un problema de concepción de la democracia. O sea, cuando se dice que la democracia es un concepto integral, que no es solamente el gobierno de la mayoría respetando las minorías, se supone, digamos, que hay un principio de a lo menos de igualdad de oportunidades aplicado no tan solo al ámbito social, de movilidad social, de igualdad de oportunidades para que cada uno pueda tener una mejor vida, sino que también hay un principio de igualdad en términos políticos, en términos laborales, etcétera. Y en términos políticos significa que, por lo tanto, la ciudadanía para el momento de votar esté debidamente informada. Por eso se decía que las elecciones tienen que ser debidamente informadas, digamos, como una de las garantías electorales que se reclama en los países que así no lo hacen, y que haya una igualdad de condiciones, que es lo que nosotros reclamamos respecto a la dictadura. Cuando se generan métodos en los cuales no hay igualdad de condiciones, y uno de esos métodos es el tener una cantidad de recursos mayores que otros, que generan una desigualdad, que no permiten que el ciudadano se informe en condiciones de igualdad, se está también alterando el concepto de democracia. O sea, se está vulnerando la base de lo que significa el concepto de democracia. Desde ese punto de vista hay una cuestión muy de fondo respecto al comportamiento democrático. ¿Cuál es el pie en que queda la UDI después de esto? Como hay algunos tuits que dice que va a pasar después del 2014, otra persona que dice, no son errores, son mentiras. Aquí no se trata de errores, no son mentiras, a propósito de ser de lo que comentamos de Ena von Baer, bueno, en fin, y en general. Pedir dinero para una campaña política es lícito. Sí, no, lícito. Era por lo que estábamos claro. Por eso los correos en general que han aparecido, en cuanto le piden a alguien, oye, ¿me puedes ayudar con recursos para la campaña?, no tiene nada de ilegítimo ni de ilícito. El punto es, claro, que se puede cuestionar cuál es el compromiso que tú adquieres después de haber pedido ese dinero. Yo entiendo que la lógica es, pensamos relativamente parecido, y por lo tanto, que es el contenido del mail de Felipe Cas, donde Felipe dice, bueno, vamos a tener una defensa de idea. Sí. Lo leo si quieres. Él hace un mail que me parece transparente, donde dice, yo te pido si me puedes ayudar, porque... Honestamente pienso que la defensa de las ideas más importante se va a dar en el Congreso, dado que en la presidencial hay pocas posibilidades de ganar, dice él. Ese correo Felipe Créeme Cas, que es legítimo. Que no estamos por dividir, sino por mejorar la oferta política. Ojalá pueda contar contigo. Está pidiendo apoyo para una campaña compleja. O sea, pero eso demuestra que hay una me parece que sintonía política ideológica que todo el mundo conoce. Por supuesto, sí, ese es el punto. Si tú te vas a ayudar económicamente, si yo tuviera recursos, los recursos, yo ayudaría a los que siento que van a estar más o menos en sintonía con lo que pienso. Salvo que me ponga a poner platita en otros lados porque quiera después pedir de vuelta favores. Ahora Cas dice que no le dieron. Porque Cas dice que le recurre a él en lo personal. Dice, en lo personal. Ocupa ese término en lo personal. Sí, en un apoyo tuyo en el plano personal, Ahora, más que a través del grupo, por muy modesto que sea, grupo. Pero no le dieron al final la plata, dice. Claro, lo que pasa es que la investigación de la Fiscalía se refiere
a la utilización de las facturas y Exactamente. boletas Claro. como un delito tributario. A eso iba, O sea, quería no, no preguntarle a solamente Mario. está el aspecto del financiamiento, sino que está el aspecto de que se burla la ley. Pedir plata no es ilegal, pero el tema Lo ilegal es que, claro, que se den cubiertamente. y a través que con estas boletas de fraude al fisco. Mario. O sea, las boletas, el análisis que uno tiene que hacer la boleta 1, se pagó el impuesto, no se pagó el impuesto, se prestó el servicio, no se prestó el servicio, una serie de análisis que tendrá que hacer la Fiscalía, y en eso tiene toda la razón Gutenberg. Ayer yo escuchaba el programa y Luis Larraín aludía a una factura en la campaña de La la de señora de Carcavilla. La factura 1, que Sí. por tú misma contabas que habían ellos mismos dicho, ¿sabe? Que el contador nos dijo hágalo por esta vía. Que se supone que habría sido un consejo del contador para que no tuvieran que pagar tanto impuesto ellos como empresa, Claro, que pero en vez de nombre Carcavilla hubiera sido La nombre de la administradora de señora. campaña debió haberle dicho, perdóname, pero el que me presta el servicio y el que tiene la espalda desde el punto de vista de la experiencia para poder recibir estas lucas es este señor. Claro. Ahora, no hay dolo en eso. Yo no veo que haya habido, pero es un mal procedimiento y es un pésimo procedimiento si te dicen yo te voy a apoyar y te voy a estar pasando platita a cambio de boletas. Eso no corresponde, obviamente. Y eso tendrá que terminar. Pero el caso de Carcavilla es que el servicio es que sí se prestó, solo que en vez de ser la boleta, no lo nombre... prestó la persona Ya, que exactamente. giró. Y ahí hay una Y ahí está el está tema. bien, yo no quiero, porque eso suena como empate. Voy al hecho de que se entienda que tú puedes darle una vueltecita para sacarle el quita al pago de los impuestos finalmente por un lado, o a justificar egresos de las empresas, porque la empresa además, mucha empresa no se atreve, por lo que uno está viendo, por algo te están pidiendo la boleta, pues no se atreve a aparecer entregando dinero en campaña. No se atreve a figurar, porque apareció en el canal, en el diario La Tercera, el detalle de las empresas que aportaron a las campañas. Casi como que, mire, aquí están sacando al pizarrón al privado, al empresario que puso dineros. Ahora, los empresarios le ponen plata a todos, ponen, digamos, los huevos en todas las canastas. Hay de todo, porque Gutenberg. lo que uno entiende que hay entidades empresariales que dicen, porque uno no, como la cosa es reservada, pero yo entiendo que hay directorios de empresas que resuelven apoyar no a los candidatos, sino que le hacen aporte a los partidos de acuerdo a los resultados electorales anteriores. O sea, que distribuyen del 100% de lo que definen como aporte a la política, lo distribuyen de acuerdo al porcentaje que hayan obtenido los partidos en la última elección. Hay empresas que hacen aportes a los candidatos en las zonas que ellos tienen industria, giro, etcétera. Hay empresas que le hacen aporte a algunos candidatos y no a todos, de distintos sectores. Hay empresas que le hacen, como aquí vemos, aportes solamente a candidatos de un sector. Yo diría que hay un poco de todo. Ahora no es ningún misterio que el empresariado en general tiene más simpatía hacia un determinado sector que otro. O sea, no hay que ser adivino, digamos, en eso. A ver, Mario. No, yo creo, quizás en el año 90 uno podría suponer eso. Ahora, cuando uno ve los montos que reciben las distintas campañas y ve los aportes reservados de senadores de todos lados, de diputados de todos lados, la verdad que queda la sensación de que los empresarios hace rato que dejaron de tener color político, y eso está bien. El empresario es empresario ante todo, no debería actuar con un color político y queda demostrado en los hechos. Yo tuve la campaña del senador Girardi, por ejemplo, ese monto que es legítimo, lo aclaro al tiro, porque es completamente legítimo el aporte que recibió porque es gasto en aporte reservado, que son montos muy altos que obviamente supongo que son de empresas, no creo que personas naturales tengan la capacidad económica, porque además se descuenta de impuestos. Esto tiene una garantía tributaria que no sé si incentiva, pero al menos hace menos pesado para la empresa que quiere aportar. Ahora, eso hay que cambiarlo ahora, y en eso estamos. Y el proyecto que entiendo ya ingresó, está por ingresar el gobierno para hacer cambio en esto. Renovación Nacional, y yo te lo dije una vez acá, le planteó al CERVEL, a Patricio Santamaría, antes de que apareciera este escándalo, mucho antes, que hay que hincarle el diente fuerte a los topes de gasto de campaña,
a la fiscalización del gasto en la calle, porque el gasto que uno ve en la calle no tiene nada que ver con la declaración que hacen muchos candidatos. Y eso es un dato de la causa. Uno ve gastos por una cantidad en la calle y ve una declaración por una cifra que no se acerca ni a la mitad muchas veces. Entonces, ahí está el fondo del asunto. Este caso tiene que servir para que se aborde en profundidad el financiamiento completo de la política. Entre paréntesis, Penta no solo financió a gente de la UDI, pareciera que hay financiamiento para más de un lado. ¿A quién más? Es lo que se está investigando. Se está investigando, Velasco y Undurraga, entonces... Vamos a ir a comerciales y seguimos justamente Velasco, Undurraga a la vuelta, y también esos mismos la clase empresarial. Por ejemplo, una pregunta que nos hacen, están en contra de la reforma tributaria y por otro lado... ¿Cumplir 3 años? Un niño de una familia rica ha oído 33 millones de palabras. El de una familia pobre, 11 millones. ¿Cómo revertiremos la diferencia? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. No te puedes perder este 11 de enero el Herbalife Ironman 70.3 Pucón 2015. 1.200 triatletas se reunirán para participar en la carrera más linda del mundo. Único evento en Chile con licencia Ironman International. Te esperamos en Pucón. Auspician Herbalife, Carosi, Gatorade, Sopraval, New Balance, Enjoy, Timex, Trex, Spiro, Subaru, Britax, Traumel, Copa Airlines, Google, La Tercera, El Gráfico y Radio Cooperativa. Organiza Club Deportivo Universidad Católica. En el mundo hay 232 millones de personas migrando a otros países. ¿Cómo avanzamos en políticas integradoras? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Oiga, ¿le podré pedir una 505 Cerro Navia? Pero me lo deja anotado. Sí, pues mijo, si usted es tan buen cliente. Gracias, mañana se lo pago. Eso que pasa en el barrio, también pasa en Buses de Transantiago. Si tienes saldo insuficiente en tu tarjeta, te prestamos un viaje de emergencia que podrás pagar en tu próxima carga. Úsalo de lunes a sábado entre las 9 de la noche y las 11 de la mañana del día siguiente. Domingos y festivos desde las 14 horas hasta las 11 del día siguiente. Ministerio de Transportes y el Directorio de Transporte Público Metropolitano. Desde este domingo a las 9 de la mañana, en Cooperativa, Creciendo Juntos. Datos, juegos, consejos, canciones, cuentos. Un programa para compartir, acompañar y estar presente cuando nuestros niños y niñas más nos necesitan. Creciendo Juntos. Desde este domingo a las 9 de la mañana, junto a Daniela Montoya. Invita Gobierno de Chile. Ahora puedes tener más de lo que te gusta, más tiendas y más marcas. Arauco Premium Outlet Buenaventura creció para que puedas encontrar miles de productos con marcas premium a precios outlet. Ven, no te pierdas la oportunidad de comprar en más de 100 tiendas para que te des el gusto de tener las marcas que quieres. Te esperamos en Arauco Premium Outlet Buenaventura, San Ignacio 500, Quilicura. Ya, instalemos la carpa para que empecemos las vacaciones. ¿Y dónde? Aquí, en cualquier parte. Pero papá, ¿y el anta? ¿No puede ser en cualquier parte? ¿Sí? ¿Cómo? Mira, hay que ponerse en lugares sin maleza a ras de piso y no permanecer cerca de arbustos, mantener la basura bien cerrada y los alimentos en envases con tapa. ¿Y cómo sabes eso? Aquí dice, en el volante que nos dieron. Porque Chile te quiere sano. Este verano sigue las recomendaciones para prevenir el contagio del virus Anta. Infórmate más en minsal.cl y en Salud Responde 600-360-7777. Juntos un Chile mejor. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Felicidad es ser el guardián de nuestro planeta. La felicidad es vivir la aventura con la familia. La felicidad, felicidad. En Caja Los Andes queremos cambiarle la cara a las vacaciones de los niños. Ven en familia a Parque Planeta, un parque de aventuras único en Chile, donde tus hijos aprenderán jugando y se convertirán en los guardianes del planeta. Entradas en cajalosandes.cl. Si te cambia la cara es porque está mejorando tu vida. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. 19 grados. 19 grados en Santiago. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar.
El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café, estamos con Mario Desbordes, Gutenberg Martínez, Camilo Escalona. Antes de irnos a comerciales hablábamos también del caso de cómo salpica esto a Andrés Velasco, también el tema de Undurraga, el ministro, aunque la Democracia Cristiana ya salió a defenderlo y a aclarar que no entra. De hecho, bueno, la Fiscalía no lo va a investigar. Mandó los antecedentes al servicio de impuestos internos. Sí, pero no... A impuestos internos. Claro, o sea, pero no... Claro. Estamos hablendo de... Gutenberg Martínez. Estamos hablando de dos casos en los cuales son trabajos realizados frente a otros que son, según se ha señalado, facturas ideológicamente falsas. Dos casos se refiere Gutenberg a no Velasco y Undurraga. Así que yo creo que no tienen punto de comparación. ¿Mario? En ambos casos hay declaración de los ejecutivos del Grupo Penta en el expediente que señalan que son aportes de campaña. Por eso tiene que ser investigado con la misma precaución, porque son los ejecutivos de Penta, la secretaria de Penta, las mismas voces están diciendo sí, efectivamente puede haber un informe, pero el espíritu de esto no era contratar servicios. Son opiniones ya. Claro. Son opiniones. Son declaraciones judiciales. Claro. Hay hoy día en CIPER se retoman un reportaje que ellos hace varios meses habían publicado, fueron los primeros en destapar este tema, la caja negra, las platas políticas que sacude a la UDI, y hay muchísimos antecedentes, o sea que se comprueba que todo este reportaje tenía muy buenas fuentes, y donde también hay más detalles sobre qué tan involucrados están funcionarios o exfuncionarios del Servicio de Impuestos Internos, que es otro tema que se ha hablado poco. Sí, el origen de la investigación es... Claro, entonces en el artículo dice, la investigación por el fraude al FUT tiene a 125 formalizados, 6 contadores, 2 exfuncionarios del Servicio de Impuestos Internos y el resto contribuyentes que usaron, como ya sabíamos, a sabiendas el método para defraudar que había ideado Iván Álvarez. Sin embargo, las pesquisas hacia el interior del Servicio de Impuestos Internos no se han detenido y hay indicios de que los funcionarios involucrados en el fraude serían 4 o 5. O sea, también hay el Servicio de Impuestos Internos como institución que había logrado un tal prestigio, se acuerdo que tan bien había funcionado, también se ve salpicado con el involucramiento de funcionarios o exfuncionarios. O sea, no en el tema de las platas políticas por la política en sí, no, pero sino en por el tema fraude del fraude tributario. Claro, por supuesto. Y eso que tan grave es, no sé, lo siento a ustedes como que no mucha prudencia para opinar de esto. No, yo entiendo que la Fiscalía está haciendo un esfuerzo para limpiar el Servicio de Impuestos Internos estas malas prácticas. O sea, en este caso creo que el país podría estar más bien tranquilo, en el sentido de que una actividad enteramente ilícita, completamente ilegal, de defraudar con el mecanismo del FUT los recursos del fisco, están siendo investigados a fondo por la Fiscalía, sin que en este caso esté teniendo ningún tipo de contemplaciones. Así que la investigación está siendo llevada a fondo en lo que se refiere a la comisión del delito por parte de los funcionarios, que en lugar de llevar adelante las obligaciones se prestaban para encubrir gastos que no eran tales. Yo en el sistema tributario chileno tengo bastante confianza, Cecilia. Internacionalmente por supuesto, es un ejemplo citado. Se le piden asesorías por parte de los organismos internacionales para que Chile la preste a otros países en cuanto a su sistema de fiscalización, a su sistema informático de control y además a la cultura tributaria de los chilenos. Por lo tanto, bueno, en todo lugar tenemos problemas y los delitos se pueden dar. Pero yo creo que en el sistema tributario como tal uno puede tener bastante confianza y yo desde ese punto de vista lo tengo. Naturalmente, como te insisto, pueden haber ovejas que se descarrilan, pero eso no significa que uno tenga que entrar a dudar
del sistema. He escuchado, y todos lo hemos escuchado, que ahora con la reforma tributaria, como hay un cambio muy trascendental, va a tener que haber un trabajo redoblado por parte de Impuestos Internos para aclarar las formas de declaración que tengan que hacerse de aquí al 30 de abril, tanto que el propio Servicio de Impuestos Internos ha abierto una oficina para asesorar a los contribuyentes sobre la materia. Pero yo tengo bastante confianza en el sistema tributario chileno, en sus funcionarios. Después está el tema, como decían, reflexiones. ¿Por qué las empresas financian la política si las empresas no votan? ¿Cuál es la explicación? Preguntan auditores. Hay dos explicaciones. O sea, una que antes no estaba prohibido. Y en el derecho privado lo que no está prohibido simplemente se puede hacer todo lo que no está prohibido. Y actualmente, cuando se sacó la legislación vigente en materia de financiamiento de la política, se permitió explícitamente que se podía financiar la política de acuerdo a determinadas características. Por lo tanto, se legalizó el que las empresas pudieran hacer aportes. O sea, hay dos tiempos en esta situación. Por eso que se hace el distingo, cuando se hacía la relación respecto a lo de Felipe Kast, que si alguien le ha pedido, digamos, a un empresario o a una persona o a un ejecutivo apoyo para una campaña, desde un punto de vista legal, no está infringiendo una determinada situación. El tema es, digamos, si se ha hecho legal o ilegalmente. Claro. A propósito de Felipe Kast y de esto de la no complicidad, digamos, los acuerdos ideológicos, políticos entre empresarios y candidatos, es la respuesta también de Delano a Felipe Kast. O sea, le dice que no le va a pasar dinero, no porque no tenga, sino porque no nomás. Decidieron apoyar otras candidaturas. Exactamente. Esa es la declaración de Kast. Entonces, que le dijeron que no porque tenían otras opciones. Hay ahí bueno, es legítimo. Está el correo en la respuesta en el expediente. Ahora, las empresas, es el tema de discusión. Mario Desbordes. Uno de los temas en discusión en la reforma es precisamente si las empresas van a poder seguir aportando. Hoy día es perfectamente legítimo, es lícito, está en la ley. Las empresas tampoco van al teatro y aportan a cultura, no van al estadio y aportan en deportes, y también tienen descuentos tributarios. O sea, aquí se ha entendido que las personas jurídicas pueden también... No se ha entendido, sino que la ley es legítimo, sí, así es. Se entendió y se plasmó en la ley así. Entonces, ahora, hay otra cosa que es diferente a otros países, que las empresas chilenas, las grandes empresas chilenas, tienen grupos propietarios o propietarios conocidos, por decirlo de algún modo. Las grandes empresas en otros países normalmente tienen un poder más difuso en términos de sus accionistas, y eso genera una situación distinta. Es decir, los administradores tienden a ser administradores que tienen que velar por el beneficio de sus accionistas globales, y por lo tanto eso genera también una diferenciación en sus juicios políticos o en cómo se manejan en las decisiones políticas. Acá las empresas están muy ligadas a que son, se conoce quiénes son en definitiva los accionistas mayoritarios, digamos. Ahí la legislación comparada en Europa, varias de las democracias más desarrolladas permiten que las empresas donen a campañas y ayuden al financiamiento político. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Probablemente transparencia, y hay mucha más transparencia por lo que nos están a nosotros informando a los asesores del partido para este proceso de ley. En Alemania se permite, en Francia se permite,
y que tiene ciertos topes, ciertos montos, no puede financiar una campaña, empresa que tenga contrato con el Estado, por ejemplo, la restricción que establecía, si no me equivoco, en Alemania. Entonces esas son las cosas que hay que discutir ahora en el financiamiento de la política y de las campañas. Mario Desbordes, pregunta para Mario Desbordes, en el sentido que la UDI, que fue el partido más crítico con Piñera por conflicto, dinero y política, qué curioso que hoy esté de rodilla, ¿cuál es la opinión de ustedes? Después de todo, ¿son una alianza? ¿Son sus socios? Son nuestros socios, son nuestros aliados políticos y estamos construyendo un nuevo referente juntos y eso no ha cambiado nada. Y recordemos lo que Longueira en un momento dijo sobre Sebastián Piñera y los conflictos de los dimes y diretes fueron muy fuertes muchas veces en nuestro sector y es una de las cosas que hay que erradicar y lo mismo pasa probablemente en la nueva mayoría. Uno cuando construye piensa en el futuro y ese tipo de cosas hay que dejarla atrás. Luego, insisto, nosotros confiamos en que lo que está diciendo la UDI se va a comprobar y se va a quitar en tribunales. Si no es así, aquellas personas dentro de la UDI que hayan cometido alguna falta o algún ilícito deberá ser sancionada. Aquellas personas, ¿y por qué insisto en eso? Porque hay involucradas 3, 4, 10 personas, de decenas de parlamentarios, de dirigentes, entonces tampoco es un tema que uno puede decir es la UDI. Entonces, que actúen los tribunales, que se aclare y nosotros seguimos siendo socios, seguimos siendo aliados con la UDI y vamos a seguirlo siendo. Camilo Escalona, hoy en el diario El Mostrador, por ejemplo, otro artículo sobre las boletas falsas a Penta, dice, todos los caminos conducen a Jovino Noboa. Según funcionario del estudio de abogados Guerra Olivos, Noboa y Errázuriz, hace años que el ex senador UDI le dicta, dice entre comillas, boletas ideológicamente falsas para el grupo Penta. Para ello utilizan 3 talonarios, uno de la Sociedad de Inversiones y Mandatos, otro de Teresa Riera, ejecutiva de Turismo Cocha, y uno de Carlos Lira, abogado independiente del estudio de Noboa. Paulatinamente el señor Noboa me solicitaba emitir boletas, dando instrucciones verbalmente, informando los datos de emisión como monto, fecha y glosa, declara la secretaria de Jovino Noboa. Bueno, que cuando era senador Jovino Noboa. Esta es una situación que... Camilo Escalona. Por eso, bueno, yo opiné al comienzo de nuestro diálogo y no estimé conveniente repetir lo que ya había señalado, pero lo vuelvo a decir ahora. Pero las implicancias políticas de fondo aquí, el delito tributario, son trabajos no hechos, ¿no es cierto? No son trabajos que sí se hicieron. Las mentiras, incluso tuitean también que Kast en hora 20 había dicho que jamás tocó la puerta de Penta y resulta que ahora se ve que sí. Lo mismo en el caso de Ena Fombari. Mentir no es dentro de la clase política reprochable. Por eso que hay 2 dimensiones, porque hay una dimensión judicial, que es la que, como dijo ayer el jefe de la bancada de diputados socialistas, Marcelo Chilin, los que deben estar presos, todos los que cometieron estos ilícitos, lógico, son penas de cárcel, son delitos graves, ¿no? Y en consecuencia nosotros esperamos la formalización. Ese es el aspecto judicial. El aspecto judicial de nuestro punto de vista tiene que llevar a que se ejerza la ley con todas sus consecuencias. Y hay una dimensión política, que es la que yo insisto, en que nosotros no podemos, las personas que nos dedicamos a la política con un afán de servicio público, aceptar que se pueda justificar que esta actividad, de mi punto de vista esencial para la democracia como es la política, pueda estar teñida y empapada, completamente determinada, ¿no? Distorsionada, interferida, ¿no? por acciones completamente ilegales. Porque hay una dimensión moral que no puede justificar estas prácticas. La política tiene una dimensión moral, y en esa dimensión moral uno no puede entender que para obtener determinadas posiciones de poder puede recurrir a cualquier procedimiento. El fin no justifica los medios, y en consecuencia, del punto de vista político, ¿no? Aquí yo espero que la conducción de la UDI, si aparece otra fuerza política que esté también involucrada, también le corresponderá a esa fuerza política, pero en este caso a la UDI le corresponde condenar estos hechos. ¿Hay posibilidades de algún acuerdo político como ninguna, se dio en el caso en la época de Lagos? No hay ninguna posibilidad de acuerdo político porque los tribunales son independientes y esto significaría... es que ahí te digo, hay una ficción, Cecilia. En el caso de Mogate, no hubo un acuerdo respecto a los hechos en investigación judicial. Nunca lo hubo. Lo que hubo fue un acuerdo político respecto a temas de Estado a futuro.
ahí, pero los hechos que estaban en investigación se siguieron judicial investigando. Siguieron siendo investigados y finalmente la justicia tomó las decisiones, sancionó lo que estimó sancionar y hubo condena. Pero fue un acuerdo que bajó el... No, pero es que es bien importante, porque la imagen que se da, la imagen que se da es que habría habido un arreglo con el cual los hechos judiciales investigados habrían sido sobreseídos y quedado en nada. Eso no fue así, sino que ante el problema que había frente al hecho de que en el servicio público, en el área de obras públicas, era evidente que había un problema de remuneraciones, de bajas remuneraciones, se buscó una solución hacia el futuro, pero no respecto a los hechos que se estaban investigando. Yo creo que ahora el remesón que esto está generando es tan evidente que se está generando un acuerdo político, no sé si va a ser unánime o no, pero que al menos va de Renovación Nacional hasta la nueva mayoría, respecto a un nuevo proyecto de ley que mejore radicalmente los términos del financiamiento de la política y que establezca un financiamiento público a los partidos, que limite los términos de financiamiento de los particulares. Nos quedan 7 minutos. Vamos, Mario Desbordes. No debería haber ningún acuerdo ahora que tenga que ver con los hechos que se están investigando. Nada. Yo sí, un detallito, no es por retrucar a Gutenberg, pero sí hubo en ese minuto mirar para el lado en un tema. El director de Impuestos Internos, señor Toro, dijo que las platas que se les pagaban a autoridades por debajo de la mesa, en un sobre, no eran tributables, que no había ningún problema tributario con que no hubieran declarado esas platas durante años ni hubieran declarado impuestos por ellas. Y todo el mundo me dijo, bueno, ok, esto es un acuerdo político, miremos para el lado, cuando a cualquier particular que recibe platita sin declarar por debajo le hubieran caído las penas del infierno. Pero ahí sí hubo un acuerdo, bueno, y era que tenía que ver con que la sociedad... se reconoce, ¿cierto?, lo que dice Gutenberg, que en esos cargos el nivel de remuneraciones que estaba asignado no permitía reclutar a la gente idónea. Y por lo tanto se usó un mecanismo que no era el correcto. Ahora, acuerdo de aquí para adelante no, salvo como yo creo que hay que sacar, ojalá se legisle, en algunos casos no es bueno legislar en caliente, pero en este caso yo creo que sí es bueno, porque se nos va a olvidar todo lo que está pasando ahora y es importante que entendamos que la buena política tiene un costo, y esto probablemente es políticamente incorrecto, no le va a gustar a los auditores, pero el Estado debe asumir cierta responsabilidad en el financiamiento de la buena política. El Estado el Estado no somos nosotros, el Estado es una parte de la sociedad. Así es. Y el Estado lo componen el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Estado somos nosotros en el sentido que todos nosotros contribuyen. Somos parte de la sociedad. Claro. Se discute si financiar o no la política con dineros públicos. Hay gente que te dice que no, que esto que no le gusta a la gente, etc. Por favor, yo tengo la pega el Estado lo financian todos los contribuyentes. Exacto. Eso es otra cosa. Bueno, a eso me refería. A mí me toca la pega administrar un partido todos los días y te puedo decir que estamos muy complicados a diario para sacar adelante una actividad que creo yo que es importante para el país. Carlos Eugenio Lavín está llegando en este momento a la Fiscalía. Recordemos que ayer fue Delano quien declaró, hoy Carlos Eugenio Lavín. Es impactante que un empresario como Carlos Delano esté en esto, verlo a él declarando 8 horas ante la Fiscalía, tiene un impacto. Quien además fue el presidente de la Teletón durante tantos años, un empresario tan connotado, tan conocido, tan respetado, muy amigo del presidente Piñera, del expresidente Piñera, entonces tiene un impacto sin lugar a dudas. Ahora, como les digo, es Carlos Eugenio Lavín quien llega a la Fiscalía, y reiterar que el ex subsecretario de Minería será el primer político formalizado por este caso Penta. Sí, Camilo. Bueno, yo creo que en el caso del MOP Gate hubo un proceso que siguió hasta el final, pero efectivamente hubo un acuerdo, imperfecto, como lo está demostrando la situación actual. Claro. Especialmente en el tema del financiamiento de las campañas, porque no todos estuvimos de acuerdo en esto. No todos estuvimos de acuerdo, independientemente de que el acuerdo lo respaldaron todas las fuerzas con representación parlamentaria, entre otras materias, porque era indispensable establecer el criterio del financiamiento público de la política, que hasta ese momento no existía. No había ningún mecanismo de financiamiento público de la política. Si no se hubiera generado ese mecanismo público de financiamiento de la política, no existiría hoy día el delito que estamos discutiendo.
Seamos claros en eso. Claro. ¿Ah? Sí, pues, porque se genera la mala costumbre de despreciar el conjunto de los avances parciales que hubo en esta materia. Fue un acuerdo imperfecto, pero estableció un criterio, que la política tenía que tener financiamiento público y ese financiamiento público tenía que ser respetado. Yo escuché a mis colegas presidentes de partido en ese tiempo que señalaron que se iba a respetar esta ley de financiamiento público de la política. Lamentablemente, al menos hay un partido que en este caso no lo respetó, que es la UDI. Entonces, debiera haber, y yo creo que la opinión pública no tiene por qué tener el temor, que se genere un acuerdo que permita rectificar y corregir el conjunto de las debilidades que tiene el financiamiento público en la política. Uno de cuales es que los montos establecidos de gastos son extremadamente elevados y no están fiscalizados. Y eso genera en consecuencia este chiste espectáculo que estamos conociendo ahora, que se busca dinero de cualquier manera para financiar campañas que son extremadamente onerosas. El caso de Lawrence Goldburn es bastante impactante, la cantidad de dinero que se vio involucrado en esa campaña, tal vez demasiado, no, tal vez no era necesario tanto, y también aparece involucrado en esto, según las informaciones de las últimas horas. Jovino Novoa está bien complicado con estas declaraciones de su ex secretaria. Se nos va a terminar el primer café, no puedo dejar de preguntarle a Gutenberg Martínez por la situación de Mariana Elwin. Bueno, Mariana hizo su presentación en el tribunal. Yo creo que es un caso, una situación más bien política, como lo ha dicho el presidente del partido, y yo creo que va a tener una solución política. Son, a mi juicio, opiniones políticas en un partido democrático que se van a resolver políticamente. Está la renuncia de Sichel, pero además Mariana Elwin, que está cuestionada, ¿no es cierto?, por estar, trabajar en conjunto, participar en el movimiento de Velasco. Velasco, que está salpicado también por el caso Penta. ¿Cuánto le afecta esto a Mariana Elwin y a la democracia cristiana? No, a Mariana eso no le afecta nada, pero no tiene nada que ver en el cuento. No, por eso, pero no, a nivel de imagen, digo. No tiene nada que ver en el cuento. No, simplemente no tiene nada que ver en el cuento. Camilo. ¿Sobre el caso Mariana Elwin, Velasco, si quiere decir algo, no sé, o de Andrés Velasco y el caso Penta. Una doctrina invariable, no interfiero en los asuntos que son en este momento discusión de otro partido. Podría opinar sobre la decisión que tomen después, pero en este momento la democracia cristiana tiene una discusión interna en relación a este tema. Yo, Mario Desbordes. Sin hablar del caso puntual, comparto lo que dijo ayer el presidente de la democracia cristiana. Uno, al ingresar a un partido político, adquiere derechos y obligaciones, y en ese contexto tienen que ser analizadas las actuaciones de los militantes. Creo que Mariana Elwin es una mujer destacadísima, admirable, extraordinariamente, es un aporte en la política, así que no me estoy refiriendo negativamente, sino que quiero, desde el punto de vista de quienes les corresponde dirigir un partido político, y es una cosa bien compleja cuando no se asume ese criterio. Yo creo que en el caso puntual acá no me voy a referir porque ella estaba trabajando en un movimiento, no hay otro partido político, no ha proclamado otro candidato, no, nada por el estilo, pero tiene razón Ignacio Walker cuando plantea eso también, hay que tenerlo bien presente. ¿Y la renuncia de Sichel, qué le parece? Muy legítima. Él tuvo una opinión distinta a Mariana. Él dijo públicamente que aunque la DC nominara un candidato presidencial, él iba a estar con Velasco como candidato presidencial. Por lo tanto, él se puso en la condición de tener una opción política diferente a la DC. Y de ese punto de vista me parece muy juicioso que haya decidido renunciar. Bueno, recordemos además que está la comisión investigadora en la Cámara, ¿no es cierto? Van a citar a los vinculados al caso Penta para que vayan a declarar, o sea que no solamente está la Fiscalía, también está la comisión investigadora en el Congreso, que también va a realizar su trabajo, su investigación, sus consultas al respecto. Se nos termina el primer café, nada más, todo queda en veremos, veremos qué pasa. O sea, esto tiene todavía mucho paño que cortar. ¿Sí? O sea, es un proceso. Ya. Vamos a ver qué color es el paño. Gutenberg Martínez, Mario Desbordes, Camilo Escalona, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen día.